cambia el clima. Ahora, la buena noticia es de que ya tenemos energías renovables que no tienen estos inconvenientes y pueden precisamente ayudarnos a combatir el cambio climático. Pero antes de hablarles de energías renovables, pues tenemos que ver qué es la energía realmente. Y la energía en física es un objeto o cualquier sistema tiene energía cuando es capaz de realizar un trabajo. Es decir, la energía que encierra un sistema se mide por la cantidad de trabajo que es capaz de realizar. Y esta capacidad de realizarlo se mide en joules. Es decir, la energía nosotros la podemos medir. En algunas veces oímos que tú tienes energía para jugar, para andar hablando, etcétera, etcétera. Pero esa energía no la podemos medir. Entonces, esa no es la energía que hablamos hoy en día en física. Pero la energía la usamos para hablar, para hacer el ejercicio y para el trabajo. Y como yo les dije, la energía se mide y es diferente a la energía de la alegría. Cuando ustedes están contentos, les dicen, tienen mucha energía. No, esa energía no se mide. Esa energía es diferente. Tenemos que acostumbrarnos a hablar en diferentes formas, con la misma palabra y saber cuando la usamos en física, cuando la usamos en ciencias, cuando la usamos en ingeniería, esta energía se mide. Pero se puede manifestar de muchas formas. Se puede manifestar en energía luminosa, se puede manifestar en energía sonora, mecánica, calorífica, magnética, cinética, en muchas formas de energía. Al hacer ejercicio, utilizamos la energía que obtuvimos de los alimentos. Parte de la energía de los alimentos se usa en nuestro metabolismo cotidiano. Al caminar también utilizamos la energía o cuando nos movemos en transporte, al cocinar. Y al cocinar tenemos energía calorífica, pero los alimentos tienen una energía química que cuando no nos alimentamos con ellos, entonces nos dan energía para actividades de la vida cotidiana. Tenemos formas diferentes, calorífica, energía. Al bañarnos, también utilizamos la energía al calentar el agua o para llevar el agua a la regadera también usamos energía. Y hoy en día para usar los teléfonos celulares, la televisión, las computadoras y muchas otras cosas necesitamos energía. En este sentido, como ya les dije, la energía se mide y la energía se divide en todas las formas. Hay unidades y hay equivalencias entre las unidades. Se miden en joule la energía para el trabajo, o en calorías la energía térmica, o en watt hora para la energía eléctrica. Todas ellas son equivalentes y ustedes han visto esas equivalencias en cursos de ciencias o de física, donde podemos transformar calorías a watts, calorías a joules, a watts hora, a joules, etcétera, etcétera. Aquí vemos una máquina de vapor, donde esta máquina de vapor se está dilatando el vapor y está haciendo mover esta rueda. Esta es una simplificación de una de las primeras máquinas de vapor que se hizo en el mundo. ¿Qué son las fuentes renovables? Ya todos ustedes saben lo que son los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son el petróleo, el gas, el carbón o sus derivados, las gasolinas, por ejemplo, el diésel. Esas son fuentes no renovables. ¿Por qué son fuentes no renovables? Porque se usan a una tasa menor de la que se producen. El petróleo sí se puede producir, pero tarda millones de años en producirse. En cambio, las fuentes renovables de energía son aquellas que se utilizan a una tasa menor de la que se renueva. Por ejemplo, el sol. Para todo fin práctico, el sol es inagotable. O el viento también es inagotable. Nunca se para. En síntesis, podemos decir que las energías renovables son la solar fotovoltaica y la solar fototérmica. Fototérmica quiere decir que se produce calor directamente. Los calentadores solares arriba de los techos de nuestras casas son un ejemplo. La celda solar fotovoltaica son los sistemas solares fotovoltaicos que producen electricidad directamente. O la energía eólica, que es la energía del viento, la geotermia, que es la del interior de la tierra, o la hidráulica debido a las corrientes de ríos o cascadas, la oceánica, que es energía que se produce por las corrientes marinas o por los niveles de diferencias de temperatura que hay en el océano o las diferencias de salinidad. O el oleaje mismo puede producir estas diferentes energías. O algunos biocombustibles.
algunos biocombustibles también pueden ser renovables. Quiero comentarles algo, cómo se origina la energía del sol. Los vientos, cuando el sol calienta una masa de aire, se aligera y se mueve y produce los vientos. Eso es lo que pasa. El sol, como ya lo vimos, se calienta. También el sol, al producir calentamiento de las aguas en los océanos, hace que se evapore esa agua y esa agua de pronto llega a la montaña y cae y entonces produce los ríos. Entonces podemos decir que el sol es la causa normalmente de toda la energía renovable que se produce en la Tierra. Podemos decirlo así en forma sencilla. Y en el sol hay reacciones nucleares. Hay reacciones nucleares y estas reacciones nucleares lo que hacen es emiten una cantidad de energía muy alta. En el interior del Sol hay gases que están a una presión muy alta y al estar en una presión muy alta se están moviendo las partículas muy rápidamente. Podemos ver que tenemos diferentes estructuras en el Sol. Adentro hay un núcleo donde hay la mayoría de las reacciones nucleares, una zona radiativa que es donde hay radiación que es emitida del núcleo y la zona convectiva que es la que vemos nosotros. Esta estructura del Sol está mantenida por la presión de radiación que está dentro, presiona hacia afuera, mientras las reacciones nucleares, perdón, las reacciones nucleares hacia afuera y la gravedad hacia adentro. Y entonces por eso vemos como que hay una esferita en el Sol. Adentro de ese núcleo hay una reacción que se llama una reacción de fusión nuclear. Esta fusión, la reacción más simple, es cuando vienen, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno adentro del núcleo del Sol y chocan. Aunque estos tienen una carga positiva, digamos así, estos en los núcleos de eh, hidrógeno 3 y los de hidrógeno 2 tienen una carga positiva, chocan y se produce eh, un núcleo de átomo de helio. Este núcleo de átomo de helio tiene una masa menor que la de las dos juntas, que la de los dos átomos de hidrógeno tiene una masa menor. Es decir, esto hace que como que hay una masa que no está en la reacción final. Y esa masa se convierte en energía con base en la fórmula de Einstein. ¿Se acuerdan ustedes de la fórmula de Einstein que dice E es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado? Esa masa que no está en los resultados de los componentes de la reacción al salir dos isótopos de hidrógeno que entraron y tienen una masa mayor que esta de las masas del helio y del neutrón, esa pérdida de masa es la que se convierte en energía y esa energía es la que nos llega a la Tierra. Perdón. Con esa energía que nos llega del Sol, de hecho es la única cosa que nos llega del Sol, no hay otra energía, no hay otra cosa que entre a la Tierra más que la energía del Sol. El carbono que hay en la Tierra es el único, el agua que hay en la Tierra también no cambia, solamente cambia la energía que nos entra del Sol. Y podemos tener una ciudad sustentable. Sí, sí podemos tener una ciudad sustentable. Podríamos tener una ciudad donde todo fuera más verde, donde los edificios generaran energía para trabajar, donde el sol produciera energía fotovoltaica eléctrica o el viento, energía eólica. Sí podemos tener esto. Y todos ustedes y nosotros deseamos vivir en una población donde tengamos lo que necesitemos y podamos vivir con otras personas y con las otras especies que habitan nuestro entorno. El concepto de sustentabilidad, esto de una población sustentable, involucra cuatro dimensiones, cuatro aspectos: los naturales, los económicos, los sociales y los de las organizaciones. Estos cuatro aspectos los vamos a ver un poquito con mayor detalle aquí, en esta otra gráfica. Esto podríamos verlo como la brújula de la sustentabilidad, una brújula donde apunta al norte, al este, al
sur y al oeste. Y esta brújula apuntaría a los aspectos naturales, es decir, hacer uso racional de los recursos naturales, fomentar un ambiente natural sano y propiciar un buen desarrollo de los ecosistemas. Pero nosotros necesitamos vivir y entonces, pues, necesitamos tener algo con que cambiar las cosas. Normalmente lo tenemos con el dinero. Entonces, también debemos contemplar formas de generación de productos o servicios. ¿Qué quiere decir eso? Servicios es nuestro trabajo y productos cuando nosotros hacemos algo y lo vendemos. Hoy en día en la pandemia hay muchas familias que han podido subsistir gracias a que hacen productos como panes o platillos para vender a otras personas. También debemos contemplar la equidad social y la diversidad cultural. Nosotros somos diversos, ustedes piensan en algunas cosas y otras personas en otras partes del mundo pueden tener diferencias. Podemos platicar para llegar a tener precisamente una tolerancia y poder vivir en armonía, aunque pensemos en una forma diferente. Las formas de organizarnos y las formas de compartir. ¿Cómo compartimos precisamente lo que tenemos? ¿Cómo compartimos un parque? ¿Quién puede ir? ¿Quién puede usarlo? ¿Cómo compartimos un bosque? ¿Quién puede sacar la madera o cuánta madera puede sacar para poder decir que vamos a tener un mundo sustentable? Y el desarrollo sustentable es aquel que respete el ambiente y promueve la equidad entre las generaciones, la equidad entre ustedes, que son una generación, y nosotros, que somos una generación que va de salida. O las generaciones que vienen. Las generaciones que vienen también deben eh, tener la posibilidad de desarrollarse. Y eso lo podemos hacer normalmente, como van a ver ustedes y ya lo están viendo, el que haya aspectos económicos, pues pueden decir que tenemos problemas con los aspectos naturales, porque si vamos a obtener riqueza de un bosque, la madera, por ejemplo, estaremos atentando contra las especies. ¿Cómo le hacemos para saber cuántos árboles podemos cortar sin acabar con el bosque? ¿Cómo le podemos hacer para que ese bosque sea por muchos años? Bosque y además podamos sacar la madera. ¿O cómo sabemos cuándo podemos tener pesca en diferentes lugares, por ejemplo, en una laguna o en el mar? Podemos sacar esos peces y seguir viviendo. Pues es con la tecnología. La tecnología nos puede ayudar a conciliar las posibles contradicciones, digamos, las posibles diferencias entre las diferentes dimensiones de la sustentabilidad. Pero también si la usamos no adecuadamente, puede incrementar las disparidades. O sea, tecnológicamente podemos tener una máquina que arrase con un bosque. O tecnológicamente podemos sacar todos los peces de una laguna, venderlos y quedarnos sin nada. La tecnología nos puede hacer precisamente esas dos cosas. Puede ayudarnos a hacer las cosas más fácilmente o en forma diferente. Voy a pasar rápidamente porque dijimos que íbamos a explicar lo que es las energías renovables. Entonces, vamos a ver qué es la energía fotovoltaica. La energía fotovoltaica es aquella que nos interesa obtener precisamente de la radiación solar, transformarla directamente en electricidad. Y al transformarla directamente en electricidad, ¿cómo podemos hacer esto? Esta es una celda fotovoltaica. Y si yo la veo de lado, o sea, la veo aquí en esta estructura, voy a ver algo esquema muy parecido a esto que está aquí, donde está formada por capitas. Tenemos una capita que es un contacto eléctrico que está en el fondo. Tenemos otra capa de un material semiconductor que le llamamos tipo P porque hay exceso de cargas positivas, pero también hay un material arriba de ese que es un semiconductor tipo N donde abundan los electrones. Los electrones se pueden mover libremente en este lugar. Tenemos una capa antirreflejante que evita que salgan las luces y aquí arriba tenemos otros contactos eléctricos. Entonces viene la luz del sol, pega, digamos, sobre un electrón y al pegar sobre un electrón le da una energía que lo hace que se convierta en un par electrón hueco. Este electrón pasa al régimen donde hay cargas positivas y ahí se mueve muy rápidamente y se puede mover rápidamente, rápidamente en un sentido.
Pero hay un hueco, se generó un hueco aquí, porque aquí estaba un electrón, se generó un hueco y este hueco tiene una carga positiva, porque había una carga negativa, se movió a otro lugar y entonces nos queda ese hueco con una carga positiva. Y a esta generación de par electrón-hueco se le llama efecto fotovoltaico. El hueco se puede mover rápidamente en la región del semiconductor negativo y el electrón se puede mover rápidamente en la positiva. Y cuando se mueven dos electrones, hay una corriente eléctrica. Así es como se hace la energía en el sistema fotovoltaico. Entonces, estas son celdas fotovoltaicas que ya están en los techos. Estos son los techos del Instituto de Energías Renovables, pero también en muchas casas podemos ver estos sistemas fotovoltaicos. Hace mucho tiempo eran caros. Hace mucho tiempo eran prohibitivos, pero hoy en día son más baratos. Son más baratos a la larga que tener energía y comprada a la Comisión Federal de Electricidad. También podemos irnos a ver lo que es un calentador solar. Este calentador solar son diferentes, vean ustedes. Estos están compuestos por tubos y estos tubos nos permiten recibir la radiación del sol, se va calentando y por efecto de calentamiento el agua caliente es más ligera que el agua fría, cae a ese tanque que está aquí y se va calentando de arriba hacia abajo y el agua fría va bajando y se hace lo que se conoce como efecto termosifónico y así se va calentando el agua que se almacena en estos tanques y estos tanques son los que podemos tener agua caliente ahí por mucho tiempo, digamos 1 o 2 días, y entonces usarla cuando queramos. Esta es una tecnología sencilla, pero hay en Internet muchas situaciones donde se dice que podemos hacerlos con mangueras, son hechizos, y la verdad es que no funcionan por mucho tiempo. Además, las mangueras no están hechas para tener agua muy caliente y puede haber problemas con ellas. Yo sugiero que usemos estos calentadores de placa plana, que son una verdadera alternativa para almacenar la energía solar y no quemamos eh, precisamente los combustibles fósiles. También esta es una fotografía de Chapultepec en Cuernavaca, donde tenemos otros calentadores solares de tubos evacuados. Estos calentadores de tubos evacuados calientan el agua a temperaturas más altas que los de placa plana, pero no necesariamente son mejores porque no necesitamos agua a muy alta temperatura, porque cuando nosotros nos bañamos con agua muy caliente, normalmente le echamos agua fría y entonces estamos desperdiciando parte de la energía. Tenemos otros aspectos, por ejemplo, podemos tener un calentador solar, un cocedor solar. Este cocedor solar podemos cocer comida. Este calentador solar tiene aquí adentro unas parrillas eléctricas, de tal manera que cuando no hay sol, de todos modos se puede cocinar la comida porque tenemos un controlador, un sistema que está midiendo la temperatura adentro y cuando no tenemos la temperatura adecuada, como por ejemplo en un día de lluvia, entonces prende las resistencias eléctricas y podemos tener comida y comemos todo el tiempo. Este cocedor solar también se puede orientar de un lado a otro y la verdad es que esto lo hemos hecho por más de 10 años en el Instituto de Energías Renovables y nosotros decimos que el sabor de la comida solar es sensacional. Sin embargo, como estoy aquí en un conjunto de ciencias, no basta con decir que nosotros tenemos una comida solar muy rica. Eso no es adecuado decirlo así. Esos son testimonios y realmente en ciencia los testimonios no valen. Sino lo que hay que hacer son pruebas doble ciego. ¿Qué quiere decir? Hicimos comida en este cocedor solar, hicimos comida tradicional en una estufa normal, el mismo platillo y se lo dimos a probar a gente que no sabía precisamente cuál era el preparado con comida solar y cuál era el preparado con comida en la cocina estufa normal. Y el resultado que obtuvimos, pues es de que no hay resultados de diferencia, que las dos comidas saben muy buenas. Pero eso es excelente. ¿Por qué razón es excelente? Porque la comida solar sabe igual. O sea, no nada más podemos decir preparamos comida con eh, eh, con energía solar, sino también podemos decir que sabe muy bien. Hemos guisado cosas como caldo tlalpeño, tamales diversos, frijoles, lentejas, pasteles de queso.
Pero para hacer este tipo de sistemas necesitamos personas que diseñen y construyan dispositivos solares que funcionen todos los días. Vean ustedes que este dispositivo funciona todo su tecnología. La tecnología nos puede brindar soluciones sustentables y necesitamos talento. Necesitamos ingenieros, ingenieras, científicos y científicas que sepan cómo funcionan estas cosas para que tengan resultados verdaderos y buenos. Vamos a pasar rápidamente cómo funcionan las centrales eólicas. Las centrales eólicas son precisamente sistemas donde hay muchos aerogeneradores y esas pueden dar energía a una ciudad. Se pueden sembrar generadores eólicos, se pueden producir electricidad sin generar gases de efecto invernadero y son una alternativa viable de a de veras. Esta es una turbina eólica, por ejemplo, que se usaba en Europa hace ya varios, en 1887 se generó esta turbina. Y en Europa se utilizaban hace cientos de años los molinos que vemos o que narra el Quijote de la Mancha eran eh, precisamente sistemas eólicos que nos ayudan eh, a moler los granos en aquella época y ahora podemos producir electricidad. Estas son turbinas que se hacen en mar adentro, donde no se afea el ambiente y donde no hay problemas con otras especies. Es muy importante que debemos consultar a las comunidades dueñas de la tierra para poner aerogeneradores y debemos retribuirlas por el uso adecuado de sus tierras. Yo creo que aquí es una de las cosas que tenemos que tener más cuidado. Cuando vamos a generar plantas grandes eólicas o plantas grandes solares, debemos tener el cuidado con la sociedad. Por eso les decía yo que tenemos que ver los 4 dimensiones de la sustentabilidad, ¿no? Estas turbinas eólicas hay de muchos tipos. Las más comunes son las de eje horizontal, como las que vimos anteriormente, pero también hay las de eje vertical, como las de la derecha y las de izquierda son eje vertical, este es de eje horizontal. Son turbinas de diferentes tipos y su aplicación puede ser a pequeña escala. Las turbinas de eje horizontal tienen hasta 100 metros de longitud, son realmente muy grandes, pero las turbinas de eje horizontal pueden ser mucho más pequeñas. Bien, bueno, pues déjenme pasar ahora a otro tipo de energía, los biocombustibles. Este árbol se ve hermoso, ¿verdad? Sin embargo, la leña, esas ramas cuando caen, la podemos utilizar nosotros y es la forma de fuente de energía más antigua que conocemos. El hombre, de hecho, dominó el fuego y al dominar el fuego cambió la forma en que las que nos podemos relacionar con los alimentos. Los biocombustibles son una fuente de energía renovable si se une a tasa menor de la que se produce. Los combustibles son como la leña, el bagazo, biogás, biodiesel, bioetanol. Nada más que tenemos que tener mucho cuidado de cómo utilizamos este combustible, porque si nos lo acabamos, nos acabamos precisamente estos bosques hermosos que tenemos. El biogás, existen plantas, hay ranchos, por ejemplo, en Querétaro, en la región de Querétaro y en la región de Yucatán, que con los desechos orgánicos producen biogás. Y estos desechos, al producir este biogás, se puede producir electricidad. Estas son de las cosas que a mí me gusta comentar más. El biogás es un producto que transforma los desechos orgánicos en biocombustible y no estamos aumentando el contenido de dióxido de carbono en la tierra. El bioetanol también es una alternativa. Este bioetanol se puede usar como aditivo a las gasolinas. Lo único que a mí no me gusta es de que no debemos sembrar caña de azúcar solo para producir bioalcohol, sino más bien debemos usar la tierra para producir alimentos. La geotermia es algo importante. En México tenemos muchos balnearios y estos balnearios indican que adentro de la tierra hay temperaturas altas
y podemos aprovecharlas, como lo ha aprovechado, por ejemplo, Islandia, donde más del 80% de la electricidad es generada por plantas geotérmicas. Aquí podemos ver un pozo geotérmico, aquí adentro hay tubos que aprovechan el vapor de la tierra, luego hay una línea de transmisión, aquí la pueden ver, y aquí tenemos ya la planta de generación eléctrica. Podemos ver que hay muchos tubos a lo largo de la tierra y Islandia es uno de los países que utiliza la energía geotérmica. Sin embargo, México fue uno de los primeros países en tener una planta geotérmica. Sí, México fue pionero en la geotermia. Vamos a poder decir que hay muchos empleos de las renovables. ¿Qué podemos hacer nosotros? En primer lugar, les puedo decir que en el mundo se generan más de 11 millones de empleos directos en energías renovables. La solar es la que más empleos tiene. Y de esos empleos, el 32% es ahora para las mujeres, lo cual es importante. Las mujeres tienen mucho que decirnos precisamente en las áreas de energías renovables. ¿Cómo lo podemos hacer en forma sustentable? Pues podemos utilizar diferentes formas de energía de tener un futuro sustentable. Podemos hacer almacenamiento térmico como por biocombustibles, podemos utilizar la energía solar, la energía eólica y generar hidrógeno, por ejemplo, que luego lo quememos y al quemar el hidrógeno, ¿qué creen que pasa? Al quemar el hidrógeno sacamos agua, no sacamos humo, no sacamos CO2. Esa es una de las formas más limpias de biocombustibles, el hidrógeno. Pero también si tenemos granjas donde estamos trabajando, podemos tener con los desechos agrícolas, poder generar biocombustibles y con ello entonces quemarlo y tenemos un balance cero. O podemos tener plantas eólicas, como ya les dije, en nuestro país, en Jalisco, Tamaulipas, Yucatán, hay esta posibilidad. Los sistemas fotovoltaicos. En México tenemos 0.5 kilowatts hora al día en promedio. Esto para que les dé una idea, con 32 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, con un lugar de 8 por 4, por ejemplo, podíamos tener la energía suficiente para un consultorio dental. Yo creo que este es un ejemplo interesante donde podemos tener. Los edificios deberían ser edificios que se mantengan la energía en una forma sustentable, poder tener paneles fotovoltaicos o ventilación cotidiana. Hay muchos aspectos que podemos tener. El futuro sustentable existe hoy en día. Hoy sí podemos utilizar estas tecnologías. Y bueno, con eso doy las gracias y creo que doy tiempo para unas preguntas. Es correcto, doctor. Dejo de compartir, ¿te parece, Jaime? Sí, está muy bien, está muy bien. Para tomar esos minutos tenemos 6 minutos exactamente. Para alguien que quiera preguntar algo acerca del tema, chicos, si pueden prender su cámara y hacer la pregunta. Tenemos a Tanasis y después Saulo. Tanasis, ¿puedes hacer tu pregunta, por favor? Hola. Te estamos viendo. No se quiere hacer su pregunta. Tiene su micro apagado. Tanasis Amilcar. Bueno, ya no escucha. A Saulo. Saulo, ¿quieres hacer tu pregunta, Saulo? Tu micro. Creo que es la misma situación. A ver, déjame cambiarlo. Saulo, no se te escucha, mister. Ok. Ya. Ahí está, listo, listo. Me parecía que el micrófono. Según yo, es que ya le activé el sonido. Parece que se les desactivó. Ok, Saulo, tu pregunta, por favor, para el doctor. De todas estas energías, si tuviera que nombrarnos 3 energías, las cuales son más viables, ¿cuáles serían? A ver, mira, depende del lugar. Si tú me dices vivo en Cuernavaca, entonces te digo el lugar. Fíjate, te estoy diciendo bien, me tienes que decir el lugar, no una región, no Por ejemplo, aquí en Morelos. En Cuernavaca la energía solar es muy propicia. La energía solar, de hecho, por ejemplo, yo tengo paneles fotovoltaicos desde hace más de 10 años y pago 50 pesos de luz al día. Entonces, eso
perdón, 50 pesos de luz al bimestre. O sea, cada 2 meses pago 50 pesos de luz. Entonces, en Cuernavaca, la solar. Pero si vives en Zacatecas, yo te diría, pues, la eólica. Y si vives cerca de una región rural donde tienes una agroindustria, pues los biocombustibles. O sea, las energías renovables se tienen que adecuar a cada sitio. Por eso es importante tener buenos ingenieros y buenas ingenieras que puedan adaptar esta mezcla de energías renovables para cada lugar. Espero haber contestado. Sí, la duda surge de que mi papá apuesta mucho por los paneles solares y de hecho está construyendo unos departamentos sustentables con paneles solares y con celdas fotovoltaicas, por lo mismo del agua y así. Entonces, quería saber justo de aquí, de Cuernavaca. Entonces, en Cuernavaca, por supuesto. Tengo más de 10 años con ellos. Los recomiendo plenamente. Pero los calentadores solares tengo ya más de 22 años con ellos. Entonces, pues, las dos alternativas son ideales para la región como Cuernavaca. Muy bien, muy bien. Tenemos, no sé si Tanasís Amílcar todavía puedas escucharnos o ya puedas, creo que Tanasís. Sí, ya, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante con tu pregunta. Ya está activado su audio. Gracias, Okay. Isa. Mi pregunta para el doctor era si usted considera que los beneficios de las energías renovables, por ejemplo, como la nuclear o la eólica, que tienen altos costos para construirse, supera sus consecuencias y en comparación con los combustibles fósiles. Bueno, en primer lugar, yo nunca hablé de que la energía nuclear era renovable, ¿no? Ese es un error. La energía nuclear no es renovable. Es una energía que no emite gases de efecto invernadero, pero contamina muchísimo. Y contamina muchísimo por muchísimos años, por cientos, por miles de años. Entonces yo no recomiendo la nuclear. La eólica hay de dos formas, el tener muchos aerogeneradores en una región que sí puede generar algo de conflictos sociales, fundamentalmente, pero a la larga, en aspectos de contaminación, contaminan muchísimo menos la eólica que una planta de combustión interna basada en combustibles fósiles. Entonces, por supuesto que las eólicas son mejores que cualquier otra de los combustibles fósiles para las personas. Y como yo lo dije en la plática, tenemos que tener cuidado de dónde los instalamos para no vulnerar los derechos de las personas que viven por esos lugares. Ok, muchas gracias. Muy bien, y nos quedan 2 minutitos para la última pregunta de Juan Pablo Oscos. No sé si tengas tu micro activo, Juan Pablo Oscos. Ya se lo activé. Sí, me deja hablar. Tu pregunta. Bueno, me pareció eso curioso de la energía nuclear que contamina mucho, pero ¿no hay alguna manera como de que, no sé, guardar los residuos o algo para Yo que no contamine? Te recomiendo que veas un documental que se llama Into Eternity. Es un documental que está en YouTube. Into Eternity lo puedes ver. Precisamente ahí se dice cómo la humanidad está luchando para quitar esos residuos que quedan de las plantas nucleares. Pero los residuos de las plantas nucleares quedan por miles de años. Y nada más te preguntaría a ti, ¿cómo le dirías a una persona que va a vivir dentro de 500 años que ese lugar es peligroso? Acuérdate tú que hace 500 años el español era un idioma diferente al de hoy. ¿Qué hablarán en 500 años esas personas? En 1000 años, ¿cómo hablarán? ¿Con qué mensajes? ¿Sabrán escribir? ¿Sabrán leer? ¿Qué sabrán hacer? ¿Cómo les dirás que esos residuos que hoy en día tú lo guardas no van a ser dañinos? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, claro. Muy buen, Juan Pablo, buena pregunta. Bueno, llegamos al término de esta sesión. Le agradecemos infinitamente al doctor y no sé si tiene algo más que comentar, doctor. Pues muchas gracias y espero que los muchachos y las muchachas vean lo que son las energías renovables. Es la alternativa que pueden utilizar ellos hoy en día en sus casas. Los ejemplos que les di son ejemplos que se usan hoy en día.
Muchas gracias y excelente presentación. Nos encantó todo lo que podemos hacer y que ya está al alcance y a la mano de todos nosotros. Muchas gracias y buenos días a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Isabel.